rumbo de la tarde. Bienvenidos a su programa. Aquí una servidora Olga Almanzar, don Georgie Rodríguez, Rudy González estarán acompañándoles las próximas 2 horas para informarles, analizar la noticia de aquí, del patio y de allá. Estamos en Rumba 98.5 FM y aunque mi saludo no es tan enérgico como el de don Georgie, darle también el saludo a mis compañeros de cabina, Sandy, el que controla, y Juan Ramón aquí en el área gráfica. Bienvenidos amigos al Rumbo de la Tarde. Don Rudy González. Como dice don Georgie, buenas tardes amigos, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros, Olga, Georgie que viene ya en camino hacia la emisora. Como dice don Georgie, Sandy Papo. Sandy y Papo. él agrega el Papo. ¿Tú sabes que el príncipe Harry va a ir a la coronación de su papá? ¿En serio? Sí, oh, sí. Pero Ajá. Pero no va a llevar a Meghan. No, él dice que la manzana de la discordia. No, él dice que Meghan tiene otras ocupaciones allá que no le da el tiempo para estar. Pero yo creo que es prudente porque Meghan fue la manzana de la discordia que él aceptó, una manzana que él se la ha saboreado. O sea, que él no ha renegado de ella. Pero eso indica madurez y prudencia. Porque enamorado como está Harris de su esposa, de Meghan, ya con sus hijos, tan felices, se ven radiantes, han desafiado la corona, han desafiado al mundo, y tomar esta actitud de ceder ese espacio público mundial como es la coronación de el rey Carlos, es una situación tensa y difícil si no va a la coronación de su padre, como quiera que sea. Usted sabe que yo pensaba... Y si él va, entonces va a ser la atención dentro de la coronación, además de la rimbombancia y la pompa de una coronación. Él va a ser la atención porque es como la oveja negra dentro del esplendor de la familia real. ¿Qué tú me decías? No, que yo pensaba, usted está muy bien informado. Que yo leo Vanity Fair y yo le doy seguimiento a la realeza. Mira, si hay una cosa que a mí me gusta es la realeza. Sí. Realmente a mí me atrae la realeza porque no es que yo tenga ideas de sistemas monárquicos o mucho menos, pero me gusta la disciplina de la realeza, aún dentro de sus bajezas y excesos y excesos en sí, ¿no? Y dentro de sus intríngulis y sus traiciones y todo esto, pero me gusta la majestad, me gusta esa vida, esa cosa. Esa pompa. Yo lo gozo. Yo pensaba hace unos años que ese tema de las monarquías que todavía existen en el mundo era una cosa de tiempo, como que en algún momento se iban a agotar y iban a cumplir su función, y que incluso esta monarquía, que quizás es una de las monarquías que la gente más conoce precisamente por el perfil público que tuvo, sobre todo la princesa Diana, sí. Porque fue, yo creo, ahí ese punto de inflexión entre la gente fijarse fuera de Europa sobre lo que era la monarquía. Una mujer que desafió la monarquía. Así es. Yo pensaba que sí, que era cuestión de tiempo, y pensaba que los británicos, por ejemplo, no estaban tan de acuerdo, que era una cosa como muy de sectores. Sin embargo, la verdad es que los británicos son muy, muy apegados a esas tradiciones que tienen que ver con la monarquía. Y su sistema de gobierno está muy atado vinculado a esa vida de la monarquía. Aunque hay que decir que mucha gente ha argumentado acerca del, por ejemplo, este nuevo rey que sería Carlos, que no tendría el mismo nivel de poder que tuvo su madre, y yo creo que también el tema del poderío que alcanzó su madre estaba también condicionado por, primero, todo el tiempo que vivió, todos los procesos sociales, políticos y culturales de los que fue también parte importante, y creo que tantas generaciones que pasaron mientras ella fue reina aprendieron a respetarla porque estuvo en momentos difíciles
del desarrollo de su país. Y yo No, creo que exactamente, y que se hizo parte de, porque no fue tampoco, en su momento no fue una princesa pasiva, ni tampoco una reina pasiva. No, ni fue una reina de pompa y actos sociales, sino de toma de decisiones. Sin embargo, yo sigo creyendo que en este tiempo, en donde el ser humano ha alcanzado algunas conquistas en relación quizás al desarrollo humano, las monarquías siguen siendo como un pelito en el sancocho, en tanto la cantidad de recursos que hay que tener para mantenerlas. O sea, ese tipo de privilegios que tiene es como la política aquí. Tiene que ser en sociedades muy desarrolladas. No, y es impresionante cuando uno revisa, por ejemplo, los hábitos que tiene la monarquía en la alimentación, en el vestuario, hasta un limpiador real, o sea, hay que ver cuánto cuesta eso al pueblo británico, y uno lo equipara como al caso de los políticos dominicanos. El otro día alguien decía, ¿cuánto cuesta la democracia dominicana? ¿Cuánto ha costado la democracia dominicana? Y una democracia imperfecta, que aunque mucha gente dice, bueno, es el sistema más adecuado porque es una democracia representativa, pero ¿cuánto ha costado? Y realmente los que quizás sí podríamos llamar como héroes, que hicieron lo que fueron las bases y fundamentaron el estilo de vida democrático, que ya no están ningunos, nunca pensarían, deben estar retorciéndose en sus tumbitas al darse cuenta cómo se ha utilizado la herramienta de la democracia para los privilegios de grupos. Y creo que en la política dominicana hay cierto aire de monarquía, solo que peor vestidos y peor preparados. Sí, pues no me aparte de mi pompa de la monarquía. Pero también hay que ver la monarquía en muchas otras facetas. Por ejemplo, en España, aún con los desvaríos y las frustraciones que generó el rey Juan Carlos, y al final mira cómo anda casi errante por el mundo, no cabe dudas de que la monarquía como eje del gobierno ha servido para poder mantener un sistema institucional, aún con las falencias que ha tenido la democracia española, para poder elegir y mantener a sus gobernantes. Por ejemplo, en el caso, después de la muerte de Perón, de Perón, por Dios. Excúsame, señor, que no sé lo que digo. Después de la muerte de Franco, la monarquía fue la salida del régimen dictatorial y la realza de nuevo, precisamente para tratar de buscar un eje de equilibrio entre la clase política muy disímil y la monarquía como un centro de dirección. Y así se mantuvo durante todo el tiempo y surgieron los gobiernos de Adolfo Suárez, surgieron gobiernos tan emblemáticos como por ejemplo, como el de Felipe González, un gobierno de centroizquierda, de la socialdemocracia, pero muy al momento para la situación que vivía la sociedad española. Y después vinieron los gobiernos más liberales, que unos y otros. Bien, el tema está que, por ejemplo, cuando llega Rajoy, viene un cisma. No hay posibilidad por el sistema parlamentario que usan, de formar un gobierno. Y Rajoy tuvo un año siendo presidente inorgánico, sin tener la votación de la mayoría, en lo que se ponían de acuerdo. Pero la monarquía es la que mantiene el centro de ese equilibrio y no se fue al abismo el sistema democrático. Y este joven rey de ahora, Felipe VI, ha dado demostraciones más que claras de que tiene los pies sobre la tierra y de que ha asumido un liderazgo que le faltaba, porque la llegada al poder de Pedro Sánchez, en la forma como llegó al poder, y pasó casi el mismo viacrucis en principio que Rajoy, si no es porque hay un sistema que lo sostenga, eso se hubiese ido a pique. No había quien aguantara esa situación de la sociedad española, incluso atacada por acciones de terrorismo, atacada por una situación económica
muy seria, atacada por una situación de inmigrantes muy serio, de una sociedad muy desunida. Y la monarquía ha logrado, en cierto modo, y Pedro Sánchez ha hecho su trabajo, no le estoy restando a él, pero es quien lo sostiene para llegar a donde él ha podido llevar el gobierno, el Estado español. Todo esto es muy diferente a lo que pasa en Inglaterra, donde hay una situación política muy diferente por el poderío económico, militar, de estructura, de organización que tiene la sociedad británica. Además que es un conglomerado donde están los Principados de Gales, donde están... ay, Dios mío. Este Alzheimer mío. Irlanda, el Principado de Gales, donde está Escocia, y conforman una zona de representatividad democrática, pero también en progreso y de confort, donde una clase política tiene mucho poder. Y el primer ministro, por ejemplo, de Inglaterra, es una persona de mucho poder, pero de mucho poder sobre la base del sustento de la monarquía. Diferente totalmente a lo que ocurre en Mónaco, lo que ocurre en otros sitios, pero en Holanda, pero totalmente diametralmente opuesto a lo que ocurre en Medio Oriente, con los príncipes y los reyes de Medio Oriente. Eso es otra cosa. Eso hay que sacarle como una monarquía diferente. Entonces, a mí me gusta la monarquía. Se nota. Me gusta. Está dando una cátedra aquí No, usted hoy. yo no soy un estudioso de la monarquía, leo mucho sobre el tema de la monarquía. Y es interesante, claro, en países como los nuestros, en América, en muchos otros países, es muy difícil que haya un régimen, incluso ni siquiera parlamentario. Los regímenes parlamentarios tienen sus pros y tienen sus contras. En República Dominicana se ha abogado mucho porque haya una suerte de parlamento con una cámara, con un Congreso unicameral, y donde el Congreso tenga poderes para la ratificación directa de los presidentes y de la toma de otras situaciones. Eso es un vuelco totalmente diferente y que pondría a la clase política en una situación más difícil y más incómoda. ¿Usted se imagina que aquí tengamos un rey y una reina? ¿Usted se imagina ese despelote aquí? No, a eso yo no me lo sumo. Además, nosotros somos medio chalchosos y irrespetuosos. ¿Tú no te acuerdas que Hipólito Mejía le preguntó al rey qué es lo que hace un rey? ¿Verdad que sí? Y después sacó a la reina y se la bailó. O el señor del aeropuerto que se metió atrás y cuando llegó el rey aquí y al final le dieron un jalón que nada más se vio la manito. No, y le digo, flaco, quítate que viene el rey. con lo de pitao que es el dominicano. Señores, pero también hablando acerca de... Estábamos hablando de la monarquía, lo que llegaba don Giorgi, que es un monarca. Es un monarca. Buenas tardes, don Giorgi. Porque no podíamos comenzar a entrar en los temas ya más fuertes. Estamos hablando de la monarquía. Nos dieron una cátedra aquí a nosotros. Estamos hablando de la monarquía, sí, estamos hablando de la monarquía. Bueno, a mí me gusta la el único rey que yo conozco es el rey del carnaval. Después el rey Momo. Más nunca. No. Ustedes también se están a nivel de monarquía. Bueno, porque yo leí una nota y entonces se extrañó sobremanera, se extrañó Olga, y me dijo que a propósito de que venía, yo leí una nota que dice que el príncipe Harris va a ir a la coronación de su padre, pero que no va a llevar a Meghan. Y entonces yo digo que es una decisión muy sabia no romper el protocolo familiar por los problemas que ha habido y no llevar a Meghan sobre la base de que ella tenía una serie de compromisos que ya previos para que no fuera la manzana de la discordia. Y yo decía además de eso que yo creo que con todo y eso Harris va a ser el centro de atención. Cómo habla, con quién habla, cómo se junta, si claro. Tiene el truño. Entonces, eso es la monarquía. No hay duda de eso. Eso es la monarquía. ¿Tú estás de acuerdo, verdad, Giorgio? Seguro. Claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, oye, qué penoso lo de 5 niños que han muerto en accidente en las últimas uno 48 horas. Piedra Blanca, 3 en Piedra Blanca. Sí. Y 2 por, no sé, la otra zona. Una autopista, 3 en la autopista Duarte y otro en otro accidente. Por 2 accidentes. Eso es penoso. Niños que pierdan la vida,
no llegan siquiera Imprudencia en el manejo de los mayores. Sí, a disfrutar de su Y saben, de su saben vida, poderoso, es el algo desarrollo de que su yo veo muy Ese de la constantemente. autopista Duarte en Piedra Blanca fue el choque de dos vehículos de frente. De frente. Pero Que saben, yo nunca entendí cómo fue ese choque de frente. alguien se metió en vía contraria. En vía contraria, Es saltó que, ajá. a un sitio a otro. Sí. Dicen que uno de los vehículos perdió el control. Okay. Señores, es que uno no se cansa de hablar del tema del tránsito. Había una persona que me escribía el otro día de que el tránsito es un tema que nos afecta a todos, porque somos una isla pequeña, tenemos un parque vehicular bastante grande, entran vehículos, no salen, la imprudencia de la gente, la incapacidad de la ciudad para soportar el tránsito que manejamos en la actualidad. Pero que uno ve aquí cada cosa. Yo felicito a todos los motoristas que andan viendo el celular y chateando, sobre todo a los delivery. Merecen el premio Darwin a la evolución, porque para usted ir en un motor y estar chateando con un celular, usted tiene que ser un suicida pasivo. Usted quiere morirse, pero no lo sabe. Entonces yo los felicito a todos ellos. Y con el tema, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, yo siempre he dicho, la comunicación también se trata de proponer. Aquí tienen que comenzar a pensar en incluir la educación vial en la currícula escolar. Comenzar a formar desde pequeños a los niños para que sepan la responsabilidad que les asiste en ese sentido y que comiencen a tener una conciencia desde pequeñitos de esa realidad. Si comienzan a hacerlo como parte de la currícula de las escuelas, tal vez podamos ver algún tipo de cambio en 15 o 20 años, pero algo hay que comenzar a hacer. Y por otro lado, quería precisamente tocarles el tema. Miren, ustedes saben que aquí un tema tumba al otro. Yo le voy a poner el caso de la jovencita que fue supuestamente abusada por su profesor, Richies, no recuerdo su nombre ahora, a ese punto de desplazamiento llegó el tema. Y aquí un tema tumba al otro. Antes hablábamos de este caso de este profesor que supuestamente abusó de esta jovencita y que terminó con su muerte cuando se desangró. Hace unos días hemos estado hablando del caso de Chanel, de el tema de lo que sucedió con su expareja. Y precisamente la mañana de hoy estuve viendo unos audios que se filtraron, que son los audios de su expareja que le explicaba a un miembro de su familia lo que estaba pasando. Y en estos audios se puede percibir pues un poquito la mentalidad o el momento a nivel emocional que estaba pasando esta persona. Pero ¿qué pasa? A mí me sorprende que cada vez que pasa una situación como esta, algo que apenas está en sus fases de investigación, este tipo de filtraciones se dé. Yo no sé cuál es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público cuando abre una investigación de este tipo de casos, pero a mí me parece que la exposición de este tipo de material en un caso que apenas se está investigando, primero, es una filtración que afecta a la investigación, pero sobre todo es una filtración que revictimiza. Y lo digo porque cuando uno revisa el material que hay disponible sobre estos audios en las redes sociales, uno se da cuenta del discurso machista, no solo de hombres, sino de mujeres, que entienden que una persona, en este caso una mujer, tome malas decisiones o que tome decisiones que afecten a su pareja, eso debe ser una justificación para que la maten. Comentarios como, ay, que los engaños no son buenos, o el tema es que las mujeres ahora quieren chapear y que no le pase nada. A mí me da vergüenza ver ese tipo de discurso en las redes sociales porque eso evidencia de dónde viene uno de los factores de ese problema. Ese discurso hay que tener mucho cuidado. Yo he visto comunicadores hablando así. Yo fui testigo de un comunicador y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Para mí Toquicha representa todo lo que hemos hecho malo como sociedad y representa la desfachatez de saberse que se está brindando un producto completamente dañado y dañino y aún así sentirse conforme con eso. Pero Toquicha puede pararse en medio de una calle sin un solo trapo en su cuerpo, en pelotas, como dice la República Dominicana, y eso no le da derecho a nadie, incluso con el discurso que ella promueve, a faltarle el respeto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno promueve por las redes sociales
Y también hay que tener mucho cuidado de entender dónde comienza la línea de la libertad de expresión y la de prensa también, porque muchos medios se hacen eco de ese tipo de filtraciones, y dónde termina el derecho de las familias de las víctimas y la dignidad de la víctima. Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisarnos como sociedad. Hombre, mujer, las mismas mujeres que tienen poca sororidad con su género, poca identificación, tener mucho cuidado en relación al discurso que nosotros estamos vendiendo, porque no es posible que usted vincule la justificación de un asesinato a la mala actuación o a los errores que una persona haya cometido. Si una persona la engañó al varón ahora en este momento, si una persona le engaña y usted se da por enterado, suelte eso. Eso no se justifica un asesinato. No, suelte eso, dese por enterado y dele gracias a Dios que usted salió de una situación como esa, pero ninguna situación, por mala que sea, le da el derecho al otro a creerse que está por encima del contrato social y creerse juez y parte e implementar la justicia de su propia mano.